Sodio, ¿no? Teníamos que hablar de hiponatremia e hipernatremia. Llegamos a hablar solo de hiponatremia, la parte teórica, y me quedé empezando un caso, ¿no? Un ejemplo de hiponatremia. Entonces ahora, de paso que repasamos, vamos a, a empezar con un caso de hiponatremia, ¿no? Vamos viendo aquí. Este no es, este sí es, ok. No sé si se llega a ver bien. ¿Alguien me podría avisar, por favor? Sí, doctora, se puede ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a volver al tema de hiponatremia, ¿no? Entonces, voy a incluso responderles el caso, comentarles el caso en alusión a las anteriores diapositivas para que podamos fijar conocimientos, ¿no? Entonces, paciente de 60 años, varón con antecedentes de hipertensión arterial, hace 20 años usa crónicamente furosemida, una tableta por día, y valsartán como tratamiento para su hipertensión, ¿no? Él ha notado edemas matutinos y disminución del volumen urinario, ¿no? Y entonces los exámenes auxiliares muestran una urea en 84, una creatinina en 2,3, o sea que él está haciendo algún grado de enfermedad renal crónica, probablemente asociada a hipertensión arterial, un sodio bajo de 123 y un potasio de 5,5, ¿no? Y acá defina el tipo de hiponatremia. Entonces, si es que nosotros vamos a esta gráfica de aquí, no sé si alguien quisiera participar y plantear digamos, en esta diapositiva, yo hablo de los tipos de hiponatremia, y entonces, ¿dónde estaría encajada, dónde encajaría esta hiponatremia en una persona, como lo hemos visto, con hipertensión, usaba valsartán, con uso de diuréticos crónicamente y con un sodio de 123? Por ahí veo un nombre, Erika. Erika, ¿quieres participar? Por ejemplo, Camila. Son, Camila, de repente, ¿puedes plantear alguna posibilidad? ¿Qué te parece? ¿Dónde encajaría esta hiponatremia de este caso clínico? Ujú. O sea, esta hiponatremia probablemente sea hipovolémica porque esté perdiendo agua y asociada al uso de diuréticos, ¿no? Entonces, esta es la hiponatremia que yo les comentaba en la clase pasada y les decía en la clase pasada que hay que hacer un cálculo del déficit de sodio, ¿no? Y generalmente estos pacientes también tienen un déficit de agua adicionales, entonces se corrigen con sodio y agua, se hace el cálculo del déficit de sodio. Entonces vamos a volver al ejercicio. Gracias, Camila. Vamos a volver al ejercicio. Estábamos, a ver, ¿dónde estaba? Estábamos acá, ¿no? Estábamos acá, entonces la respuesta es una hiponatremia hipovolémica, perfecto. ¿Amerita suplementar sodio? Sí, amerita suplementar sodio. Y por cómo está el sodio corporal total en este caso, está disminuido, ¿no? Porque el diurético de ASA es un natriurétrico, ¿no? No he puesto en este caso digamos que no he puesto en este caso el cálculo del déficit de sodio, pero les puse este ejemplo
el otro día en la clase, ¿no? Cómo se calculaba el déficit de sodio, ahí está la fórmula, ¿no? 140, que es el valor normal del sodio, menos el sodio del paciente, en este caso era 126, si mal no recuerdo, ¿no? 123, ¿no? Por el peso, por el 0,6, porque es un varón, por el peso. Entonces, eso es, o sea, hago el cálculo del déficit de sodio, le aporto también agua, ¿no? Porque está también deshidratado, ¿no? Y ahí está la respuesta, diuréticos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Hay acá otro caso, ¿no? Paciente de 53 años, varón, que presenta un cuadro neurológico asociado a un tumor cerebral hace 2 meses, caracterizado por somnolencia y cefalea, ¿no? Le toman un sodio sérico y está en 120, ¿no? Entonces, vamos a ver quién quiere participar. Lady, ¿no? La idea que participen ahora no es que yo les califique, sino que ustedes tengan una idea de cómo contestar en el examen los casos clínicos que podamos poner, ¿no? Lady, ¿cuál es tu diagnóstico más probable? De acuerdo a la clase anterior, ¿no? Lady, a ver, Guillermo, Una hiponatremia, doctora. sí, te escuchamos, Guillermo. Ah, sí, el paciente presenta hiponatremia. Ajá. En este caso sería... ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? De acuerdo a la clase anterior. De dicho sea paso, no pude colgar las diapositivas porque no me permite por el tamaño de la presentación, ¿no? No sé, lo quise colgar en el aula virtual. Se lo voy a hacer llegar a través de la delegada. Le vamos a pedir a la delegada general, que me imagino que debe estar en clase, que me mande un WhatsApp y a ella le copio las clases, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico? Vanessa, bueno, imagino que no han asistido a la clase anterior porque eran muy poquitos. Berenice, bueno, la respuesta al caso, les animo a que estudien, chicos. Esto lo hemos explicado la semana pasada, hace un martes, ¿no? El diagnóstico más probable es síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Este síndrome de secreción inapropiada, también lo comenté en la clase, es causado por enfermedades del sistema nervioso, infecciones pulmonares, producción ectópica por tumores principalmente de pulmón, por algunas medicinas, como están ahí, que son eh, neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Tiene sus características, este síndrome de secreción inapropiada, y si ustedes recuerdan el caso, decimos un varón que presenta un cuadro neurológico asociado a un tumor cerebral. Y si ustedes ven aquí, entre las causas de síndrome de secreción inapropiada, están los tumores cerebrales, ¿no? ¿Y cuál sería la solución? Era una pregunta también de este caso. La solución es que haya una restricción de agua, ¿no? Una restricción de agua, esa sería la solución, ¿no? Bueno, vamos a hablar de hipernatremia, ¿no? La hipernatremia, cuando el sodio es más de 145. Y acá hay algunos conceptos interesantes. Uno de ellos es que suele ser iatrogénica, suele ser una condición, una patología, ¿no? Que se asocia a pacientes que tienen deterioro neurológico, que usan sonda nasogástrica y que le dan la alimentación y los líquidos por la sonda sin considerar darle suficiente cantidad de agua, y solamente le dan alimentos y en menor cantidad el agua, y entonces hacen una hipernatremia, ¿no? Eh, Puede ser causado también por una disfunción hipotalámica,
Ya obviamente estos pacientes que están en coma, que están con deterioro neurológico, que están con sonda nasogástrica, que no hablan, no pueden ingerir agua, ¿no? No pueden sentir sed, ¿no? Ingesta, porque para sentir sed hay que estar lúcidos, ¿no? Exceso de mineralocorticoides, ¿no? Vamos a ir a hacer un comentario que quizá no hice la semana pasada. La aldosterona, su función principal es retener sodio y eliminar potasio, ¿no? Y junto con potasio elimina hidrogeniones, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de aldosterona, un hiperaldosteronismo, como en este caso, va a haber una retención exagerada de sodio y esta es la que va a causar la hipernatremia. Pero la pista para pensar que es un exceso de mineralocorticoides es cuando además tenemos hipocalemia, o sea, cuando hay un trastorno de sodio, el sodio que aumenta y el potasio que baja, hay un problema de aldosterona, o al revés, el sodio que baja y el potasio que sube, un hipoaldosteronismo, ¿no? Si además se asocia a trastornos ácido básicos, porque acuérdense que la aldosterona elimina el potasio y elimina hidrogeniones, ¿no? Entonces, en este caso, para poder producir hipernatremia es un exceso de aldosterona, pérdida de agua y sodio, también hay pérdidas renales digestivas, igual que en la hiponatremia, pero en este caso se pierde mucha más agua, de tal manera que queda el sodio concentrado. Y la diabetes insípida, ¿por qué se llama diabetes insípida? Se llama diabetes insípida porque se pierde mucha agua. Hay una falta de producción o falta de sensibilidad a nivel de riñón para hacer el efecto de la hormona antidiurética. Por lo tanto, ese 20% final que en el tubo colector ocurre reabsorción del 20% del agua, digamos, producto de la hormona antidiurética, ya no, si no hay hormona antidiurética o si el riñón no es sensible a la hormona antidiurética, se pierde y entonces hay poliuria. ¿Y por qué le llaman insípida? Porque no es dulce, a diferencia de la diabetes mellitus, que tiene poliuria, pero con azúcar, ¿no? Esta es otra forma de ver la hipernatremia, ¿no? La hipernatremia hipovolémica, si ustedes ven hacia el lado vamos a poner acá una flecha, hacia el lado izquierdo, acá hay pérdida de agua y sodio, lo que habíamos dicho, ¿no? Si hay pérdida de agua y sodio, lo más probable es que tengamos pérdidas renales, por ejemplo, los diuréticos también, ¿no? ¿No? Pérdida de agua y sodio, y hay que darles agua y sodio, pero hay que darles más agua porque está el sodio súper concentrado. Estamos hablando de hipernatremia, no de hiponatremia, ¿no? Y acá está otros tipos de diuresis, insuficiencia renal, etc. Pero también ocurre pérdida de agua y sodio a predominio del sodio para producir la hipernatremia, a predominio del agua para producir la hipernatremia, en las pérdidas extrarrenales, ¿no? Por ejemplo, las diarreas, las laxantes, los vómitos, fístulas, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es parecido a la hiponatremia. Parecido a la hiponatremia, nosotros perdemos agua y sodio en esta hipovolémica, pero vamos a perder más agua. El paciente está más deshidratado y se hemoconcentra el sodio, por lo tanto tengo un aumento de sodio. Otro tipo de hipernatremia que tenemos acá es la normovolémica, y allí es importante esta patología de la cual acabamos de hablar, la diabetes insípida. Es decir, en esta patología, la diabetes insípida, lo que voy a tener es poliuria por falta o por falla de la acción de la hormona antidiurética. Y ahí el sodio en orina, fíjese acá, el sodio en orina es variable, pero suele estar disminuido. ¿Por qué disminuido? Porque está perdiendo mucha agua. Hay una poliuria, ¿no? Poliuria, ¿no? ¿Ok? También pueden producirse pérdidas extrarrenales, como la fiebre, hiperventilación, ventilación mecánica, etcétera, ¿no? Y finalmente, el último tipo de hipernatremia es la hipervolémica, ¿no? La hipervolémica, donde hay aumento de la volemia
Y acá lo que suele ocurrir es que el sodio urinario esté aumentado, y esto es porque le damos mucho sodio. Acá está una causa importante. Yo empecé diciéndole que la causa más importante de hipernatremia era cuando nosotros le damos mucho sodio y poca agua iatrogénica. Generalmente poca agua, y entonces le damos muchos solutos y no hay cómo diluirlo. También habíamos hablado del hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, que es otro exceso de las hormonas mineralocorticoides, ¿no? ¿Ok? Entonces estas son las causas de hipernatremia, ¿no? Uy, perdón, me salí de la clase. Creo que es esta. Ok. Vamos acá. ¿Se ve? No sé si alguien me puede decir si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, doctora. Sí, sí, ¿Ah? ¿Se sí, ve? sí se observa. Perfecto, gracias. Entonces, aquí tenemos la diabetes insípida que acabamos de explicar, ¿no? Y es interesante la diabetes insípida porque puede ser porque no se produce la hormona antidiurética o está disminuida, o porque sí se produce a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? El lóbulo posterior de la hipófisis, o porque sí se produce, pero el riñón está insensible a su efecto. O sea, la hormona antidiurética quiere actuar sobre el riñón, pero no hay respuesta, ¿no? El riñón no responde. ¿Y a qué no responde? Ya se los explico por tercera vez, ¿no es cierto? Para que no nos se olviden. A ese 20% de agua que se reabsorbe en el tubo colector, que es responsable de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces no responde y hay poliuria, ¿no? Entonces, ya sea una causa de patología del sistema nervioso o causas renales que hacen resistente al riñón, se forma la diabetes insípida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del sistema nervioso? Tumores, traumatismos encefalocranianos, algunas enfermedades granulomatosas del sistema nervioso central, meningitis, hemorragias. ¿Y cuáles son las causas renales que hacen insensible al riñón? Por ejemplo, la uropatía obstructiva puede ser una causa interesante, ¿no? La enfermedad poliquística, enfermedades como la amiloidosis y algunos medicamentos pueden hacer insensible al riñón el efecto de la hormona antidiurética. Todo eso va a producir poliuria y hipernatremia, o hipernatremia, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes? Son, igual que la hiponatremia, síntomas neurológicos, debilidad, letargia, convulsiones y coma. Y es el paciente típico que les decía hace unos minutos, ¿no? Paciente anciano, con demencia y fiebre, que está en un asilo o una casa de reposo o en su propia casa, pero le dan mucha comida y poca agua, ¿no? Y aquí vemos un caso clínico, ¿no? Paciente mujer de 78 años con una secuela neurológica postrada, está con sonda nasogástrica y presenta compromiso neurológico. ¿Cuál es su sospecha? Obviamente una hipernatremia, ¿no? Si tiene compromiso neurológico, debe tener hipernatremia en este tipo de pacientes. Y esta es la forma como se calcula el déficit de agua. Calculo el agua corporal total actual y el agua corporal total normal. Les repito, el agua corporal total, ya sabemos por la clase de hiponatremia, es 0.6 por el peso en el hombre y 0.5 por el peso en la mujer. Algunos dicen 55, pero bueno, 0.5 en la mujer. Ese es el agua corporal total normal. Pero en este caso, no sé si es hombre o mujer, me imagino que es, déjame ver, varón creo que es, ¿no? Entonces, el agua corporal total actual es igual al agua corporal total normal, que es 0.6 por el peso, esto ya se lo acabamos de explicar, con un cociente entre 140 menos el sodio actual, 140 sobre 168, que es el sodio actual. Si yo multiplico 70, que es lo que pesa el varón, por 0.6, estoy calculando el agua corporal total normal, ¿no? Y este cociente es 140 sobre 168. Todo eso da 35. Pero yo tengo que restar, ¿no? O sea, este es el agua corporal total actual. Pero tengo que restar cuál es el agua corporal total normal, es 42.
Entonces, 42 menos 35, le faltan 7 litros de agua para poder diluir el sodio, diluir y tener una concentración adecuada de sodio. No sé si este ejercicio ha quedado claro o si tienen alguna pregunta de este tema. ¿Alguna cosa que no esté claro? ¿Han entendido? Es muy sencillo, pero puede ser que no lo hayamos comprendido del todo. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir el cálculo, por favor? Ya, ok, ahí vamos, Guillermo. Vamos a ver. Mira, lo que necesitamos para corregir la hipernatremia es agua. Eso vamos teniéndolo en la cabeza, ¿ya? Este es un varón, por lo tanto, el agua corporal total es igual a esto, 70 por 0,6. Este es el agua corporal total normal en un varón. Entonces, pero quiero ver, 70 por 0,6 es 42, esta. Acá está el cálculo, si tú lo multiplicas sale 42. Con eso consigo este valor, agua corporal total normal. Este varón sano, ¿cuánto tiene de agua? 42 litros, punto, ¿no? Pero quiero ver cuánto le falta. Acuérdate que aquí le falta agua, ¿ok? Quiero ver cuánto le falta. Entonces quiero calcular ya otro valor. ¿Qué valor es este? Este, el agua corporal total actual. Actual porque actualmente, como ha perdido agua, tiene menos agua. Está deshidratado. Los hipernatémicos suelen estar deshidratados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en que calculo esto? Con esta fórmula. Primero calculo el agua corporal total y después con un cociente. ¿Cuál es ese cociente? Este. 140, que es el sodio normal, sobre el sodio que tiene el paciente, 168. Acá está. Entonces, si yo calculo y digo 70 por 0,6, ya lo habíamos calculado, por el cociente, esta división, 140 por 68 es igual a 0. Este cociente es igual a 0,83. Entonces, si multiplico todo esto, me sale 35. ¿35 qué? Litros de agua. ¿Ok? Pero hemos visto que él normalmente debería tener 42 litros. Eso lo sabemos por la primera fórmula. Entonces, resto 42 menos 35, 7. ¿Qué quiere decir? Que le faltan 7 litros de agua. Entonces yo calculo bajarle el sodio máximo 10 mil equivalentes por día y le voy dando los litros de agua que corresponden, ¿no? Le doy 2 litros hoy día, 2 litros mañana, 2 litros, en fin, etc. Eso lo van a aprender después, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Está claro ahora, ¿no es cierto, Guillermo? Sí, doctora. Muy bien. Vamos entonces a... Esto es lo mismo, el mismo gráfico. Entonces, esto era la primera clase que teníamos pendiente terminar. Y vamos a ir no sé si mientras cambio las diapositivas, ustedes tienen alguna pregunta. Ahora voy a buscar la clase que toca hoy día, que es síndrome nefrótico, que creo que es esta, ¿sí? Y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? Todo claro, doctora. Ok. Vamos con síndrome nefrótico. Ya. Entonces, quiero darles unos conceptos básicos, pero sobre todo hacerles un caso clínico para poder entender, digamos, la fisiopatología y todo esto. Mire, para que se pierdan proteínas, porque ese es el problema en el síndrome nefrótico, las proteínas tienen que pasar de dónde a dónde, ese sería lo interesante. Tienen que ir desde el endotelio vascular, este es el endotelio, ustedes miren acá el endotelio capilar, y fíjense que tiene fenestras, estoy dibujando una, huequitos. Y además tiene que pasar por la membrana basal glomerular, acá está la membrana basal glomerular. Y fíjense que la membrana basal glomerular tiene su grosor.
Entonces, para que una proteína, como la albúmina, que es una proteína grande, ¿no? Una proteína grande, un ratito, voy a cortar la llamada. Entonces, si la albúmina, que es una proteína grande, vamos a hacer un dibujito por acá. Imagínate que aquí tenemos la albúmina, ¿no? Acá está una albúmina, acá está la otra albúmina, acá está la otra albúmina, ¿no? Lo de amarillo sería la albúmina, para que me entiendan. Quiero que me interesa el concepto, ¿no? Tiene que atravesar las fenestras de los capilares endoteliales. Tiene que atravesar la membrana basal y tiene que atravesar, y esto es lo más interesante, el espacio entre los podocitos, ¿no? Acá está el podocito y los podocitos tienen sus patitas, ¿no? Los pies del podocito le llaman. Fíjese acá, este es un pie de podocito, este es otro. Entonces, aquí en este espacio donde estoy poniendo, este es el espacio que tiene que atravesar. Entonces, son tres, o sea, la albúmina tiene que atravesar en el espacio las fenestras, la membrana basal y los espacios entre los pedículos de los podocitos, ¿no? ¿No? También se ve aquí, ¿no? Estos son los pies de los podocitos, la membrana basal y el endotelio fenestrado, ¿no? Fíjense, acá se ve bien interesante cómo están los pies de los podocitos, ¿no? Se juntan los pies como para no dejar pasar a la albúmina, ¿no? Eso es una imagen muy bonita y muy clara para que entendamos un poquito lo que viene, ¿no? Un ratito, vamos a pasar la siguiente, a ver. Ya. Entonces aquí vemos lo mismo, ¿no? Acá está, si ustedes ven aquí, la membrana basal, esta es la membrana basal, esta de aquí, acá, donde dice membrana basal, y acá están las patitas de los podocitos, ¿no? Y entonces este espacio de aquí, ¿no? Que es un espacio, digamos, con moléculas complejas, está siempre cerrado. Es un mínimo espacio como para no dejar pasar a la albúmina, ¿no? Incluso hay una proteína que se llama podosina, ¿no? Que está, y los pies de los podocitos tienen actina, fíjense, la actina es la misma que está en los músculos que se mueven los pies de los podocitos, ¿no? Como para tapar el pasaje de la albúmina, ¿no? Y ahí hay moléculas, ven ahí, cadgerina, en fin, varias moléculas que están tapando este espacio para impedir que la albúmina pase. Por otra parte, la membrana basal glomerular tiene cargas negativas, y esas cargas negativas, las proteínas suelen tener cargas positivas, hacen que también sea este espacio digamos, un obstáculo para que se pierdan las proteínas, ¿no? De manera normal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el síndrome nefrótico? Todo eso se rompe. O sea, hemos empezado comentándoles lo que, ¿no? Lo que ocurre normalmente. En el síndrome nefrótico es una entidad clínica que tiene 5 características. Tiene una proteinuria más de 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia, porque se está perdiendo proteínas, edemas, hipercolesterolemia y lipiduria. Lipiduria es grasas, lípidos por la orina, ¿no? Son 5 características del síndrome nefrótico. Proteinuria, hipoalbuminemia, edemas, hipercolesterolemia y lipiduria, ¿no? Y acá tengo algunos conceptos que me permiten explicarles esto. Miren, la proteinuria en general es global, o sea, no solo es albuminuria, la albúmina es la principal, pero también se pierden otras proteínas, ¿no? Entonces, también pudiera definirse el síndrome nefrótico como pérdida de albuminuria más de 2.200, o sea, 2.2 gramos en 24 horas, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, 2.200 es 2.2 gramos, es la mayoría de lo que ocurre en la proteinuria. O sea, la albuminuria es la proteína que más se pierde, pero no es la única. ¿Cuál es el valor normal de la excreción urinaria de proteínas? De 150 a 300 miligramos en 24 horas. No gramos, miligramos, ¿verdad? O sea, muy poquito, ¿no? Menos de 30 miligramos en 24 horas de albúmina, menos de 10 miligramos de otras proteínas que son producidas en los túbulos, ¿no? Hay proteínas tubulares, hay una famosa TAN-Horfals, ¿no? Y hay inmunoglobulinas también, ¿no? Pero bueno, no los voy a, simplemente les quería dar este
esta idea para decir que no solo se pierde albúmina, se pierden proteínas tubulares también, ¿ok? Listo. Vamos a ver. Ya. Entonces, la proteinuria, esto es interesante. Yo buscaba para esta clase alguna clasificación, ¿no? Y entonces, una causa de proteinuria, quizá la más frecuente y la más importante, es glomerular, cuando hay patología glomerular. La causa más frecuente, dice aquí, ¿no? Dice aquí la patología glomerular, ¿no? Dice, filtro glomerular, acá es la proteinuria de origen glomerular, esta, la que el glomérulo está alterado. Luego puede haber una proteinuria de tipo tubular, sobre todo en el tubo contorneado proximal, una proteinuria de tipo tubular, ¿no? De tal forma que las proteínas tubulares son proteínas de bajo peso molecular que se deberían absorber, pero que ni se reabsorben y además se excretan. Entonces, no se reabsorben las proteínas a nivel del tubo contorneado proximal, ni tampoco se excretan las que son producidas por los túbulos, ¿no? Entonces, eso es una proteinuria de origen tubular. Y también hay casos en los cuales hay una sobrecarga de aporte de proteínas, como el caso de mieloma múltiple. Nosotros hemos visto caso de mieloma múltiple allí en el hospital ahora, ¿no? Vamos con el grupo que me ha tocado, vamos a ver mañana, a ver a propósito de esta clase, ¿no? Porque puede haber en los pacientes con mieloma proteinuria. ¿Pero por qué? No porque esté enfermo ni el glomérulo ni el túbuli, sino porque lo que ocurre es que hay demasiada carga de proteínas. Por ejemplo, la proteína de Ben-Jones, inmunoglobulinas producidas por las células plasmáticas anormales, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Fíjense esto, para entenderlo. Fíjense esto de aquí, ¿no? Lo normal es que uno al filtrado glomerular lleguen 5.000 miligramos por día. 5.000 miligramos son 5 gramos de proteínas. Si ustedes se dan cuenta, ese filtrado glomerular, la mayoría, el 95% de ese filtrado glomerular se reabsorbe. O sea, las proteínas que están aquí, que se han filtrado, 5 gramos, es una cantidad importante, se reabsorben acá. Por lo tanto, no hay proteinuria, ¿no? Acá también esta es una proteína inmunomodulina que se presenta aquí, que no tiene mayor importancia. Y finalmente lo que se excreta es el 5% que no se reabsorbió, ¿no? Es una cantidad mínima. Esos 150 que hemos dicho, a 300 miligramos, que hemos comentado eso, que por día, miligramos por día, que es la proteinuria normal, ¿no? Una cantidad pequeñita. Muy bien. Es interesante el rol del tubo contorneado proximal. El rol del tubo contorneado proximal es que es el que reabsorbe esas proteínas. Lo hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Entonces, pero ¿cómo reabsorbe? A mí me gustó este concepto. Lo reabsorbe por digamos, envuelve por endocitosis, envuelve a las proteínas, estas son las proteínas, fíjense estas celestitas que están acá, y lo que quiere es esas proteínas reabsorberlas a la sangre. Entonces las proteínas, ¿no? Esto es el filtrado glomerular, la orina, el filtrado glomerular todavía no es orina, acá están las proteínas, y esta es una proteína megalina que capta esto y la va envolviendo, la va secuestrando y la va poniendo en un endosoma, ¿no? Después otro endosoma, va juntando un lisosoma y finalmente la capturó. Entonces, ¿qué hizo esto? Hizo que las proteínas que estaban en el filtrado glomerular pasaran a la sangre. ¿Cómo hizo el tubo contorneado proximal? Las capturó por un proceso endosómico, ¿no? Que fue abrazándolas a través de esta y de otras moléculas, ¿no? La verdad es que este tema es muy, muy interesante desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Bueno, este es el meollo del asunto y ahí sí me gustaría que prestaran atención, ¿no? Porque es todos los hallazgos, todas las alteraciones que ocurren en el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces vamos a empezar. ¿Por cuál?
Vamos a empezar por esta, ¿no? A ver, vamos a empezar. A ver, ¿cuál empezamos? Hay una proteinuria típica del daño, ya sea el daño a nivel del podocito, el daño en la membrana basal, el daño en las fenestras, ¿no? Que hemos visto en la primera parte, ¿no? Hay una proteinuria, se pierden proteínas, especialmente albúmina. Eso puede dar no puede dar, da una hipoalbuminemia. Esa hipoalbuminemia va a bajar la presión oncótica del plasma. Y ahí hay dos teorías para que ocurran los edemas, que son típicos del síndrome nefrótico. Una teoría que le llama del infrallenado, en el cual la menor presión oncótica plasmática hace que salga el agua hacia afuera, hacia el intersticio, y entonces lo que va a ocurrir es que hay un menor volumen efectivo circulante. Esto va a desencadenar la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la disminución de los péptidos natriuréticos atriales. Los péptidos natriuréticos atriales son una especie de diuréticos fisiológicos que tenemos nosotros, que producen natriuresis, son varios, ¿no? Y entonces son una especie de diuréticos fisiológicos. Entonces aquí están disminuidos los diuréticos, los péptidos natriuréticos y un aumento de la ADH, ¿no? Un aumento de la ADH porque el organismo se preocupa de que haya una disminución del volumen efectivo circulante y desencadena todos sus mecanismos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y como la ADH para tratar de compensar esa supuesta hipovolemia, ¿no? Entonces, eso finalmente lleva a retención de agua y sodio y edemas. Pero también hay otra teoría que es esta, que es la del suprallenado, que hay un defecto tubular primario que aumenta realmente, no disminuye, sino que aumenta el volumen efectivo circulante y que finalmente eso hace que disminuya la aldosterona y aumente los péptidos natriuréticos, ¿no? Entonces, y todo eso va a llevar a igual a retención de agua y de sodio, ¿no? Entonces, esto es para explicar el edema. Pero tenemos algunas otras explicaciones que dar en la fisiopatología del síndrome nefrótico. Por ejemplo, el efecto procoagulante. Este es un estado, o sea, el síndrome nefrótico es un estado de riesgo para trombosis, ¿no? Para trombosis, ¿no? Entonces es un estado procoagulante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre esto, ¿no? Porque hay una menor presión oncótica en el plasma, ¿no? Hay un aumento de síntesis hepática de varias sustancias, vamos a verlos, ¿no? Entre ellas el fibrinógeno. El fibrinógeno en sí va a condicionar un estado procoagulante. Después se van a perder, o sea, se van a perder. La proteinuria va a llevar a que se pierdan todos estos factores que se ven aquí donde yo estoy marcando, factor 9, 10, 9, 11 y 12, la famosa antitrombina que le dan una antitrombina 3 que le da un rol predominante, el activador del plasminógeno, en fin, son varios factores que se han perdido gracias a la proteinuria, ¿no? Y entonces todo esto va a ser un estado procoagulante, ¿no? También puede haber una mayor agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque se supone que hay un menor volumen efectivo circulante, lo cual hace que si hay menor volumen, menor agua dentro del intravascular, las plaquetas están más juntitas y van a tener mayor riesgo de agregación plaquetaria. Todo eso va a llevar a un riesgo de trombosis, ¿no? ¿Ok? Y otro tema en la fisiopatología es este de aquí, que vamos a verlo. La dislipidemia, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de la síntesis de colesterol total, ¿no? La síntesis hepática, ¿no? Básicamente porque las enzimas que degradan el colesterol están disminuidas, como la lipoproteína lipasa, la lipasa hepática, ¿no? Hay un tema de un aumento de la hidroximetilglutamilcoenzima reductasa, que es una enzima que va a tener una injerencia en la producción de este trastorno de lípidos en los síndromes nefróticos, ¿no? Entonces, ¿qué produce todo esto? Produce un aumento del colesterol malo, el LDL, produce una disminución del colesterol
bueno que el HDL produce un aumento de los triglicéridos y un aumento del colesterol total, lo cual hace una dislipidemia mixta con mayor riesgo cardiovascular. Estos pacientes tienen que ser tratados cuidadosamente por estas razones, ¿no? Y finalmente, tienen en la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos esto, la susceptibilidad a infecciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque también con la proteinuria se va a perder inmunoglobulinas, sobre todo la G, y factores del complemento. Eso hace que el paciente sea susceptible a infecciones. Y además hay trastornos hormonales, ¿no? Se pierden las hormonas, la vitamina D, la tiroxina, metales, fíjense, se pierde el hierro. Por eso estos pacientes tienen anemia ferropénica, porque se pierde el hierro y se pierde su proteína transportadora que se llama la transferrina. Entonces, si ustedes ven en este cuadro, si lo entienden bien, si lo estudian bien, están todas las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico, ¿no? Está los edemas, la dislipidemia, el riesgo de trombosis, la susceptibilidad a infecciones, la anemia ferropénica, ¿no? Las deficiencias hormonales, ¿no? Todo lo que es característico del síndrome nefrótico, ¿no? Es un cuadro, perdón un ratito, que es bien importante. Ya. Esto es otro cuadro que me interesaría que ustedes vean. ¿Qué produce el síndrome nefrótico? Produce glomerulopatías primarias y secundarias, ¿no? Hay listas más grandes, encontraba cuadros con 20, 30 enfermedades. Me interesa que aprendan conceptos y en nefrología estudiarán enfermedades. Estos son las glomerulopatías primarias. ¿Primarias qué quiere decir? Que no hay otros síntomas más que renales. Y secundarias, ¿qué quiere decir? Que hay síntomas de otras enfermedades. Por ejemplo, el que tiene síndrome nefrótico y diabetes tiene todos los trastornos de la diabetes. El que tiene síndrome nefrótico y amiloidosis, el que tiene síndrome nefrótico y lupus, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Otras causas de síndrome nefrótico, medicamentos. Hay una lista de medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir síndrome nefrótico, ¿no? En fin, una lista, el litio que se usa para los pacientes psiquiátricos, ¿no? Esto que se usa para la tuberculosis. Otra causa importantísima de este síndrome, las enfermedades autoinmunes. Ahí está el famoso lupus, ¿no? ¿No? Tenemos la artritis reumatoidea, que también puede dar síndrome nefrótico, el Sjögren, varias vasculitis, o sea, varias enfermedades autoinmunes tienen como manifestación, además de las otras manifestaciones, síndrome nefrótico, ¿no? Luego tienen la preeclampsia y eclampsia y enfermedades infecciosas, por ejemplo, el VIH. La glomerulonefritis postestreptocócica generalmente da nefritis, pero de vez en cuando da nefrosis, ¿no? Anemias por células falciformes, son cosas más raras, ¿no? El concepto de este cuadro, ¿cuál es? Es decirles que existe causas primarias y secundarias. Las primarias, solo la enfermedad está ahí, las secundarias se asocia a enfermedades en otros aparatos y sistemas, producto de otras enfermedades. Por ejemplo, esta es una glomerulopatía membranosa, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Pero solo les quería yo dar, todo esto lo van a estudiar en nefrología, pero por ejemplo, para que vean, miren, fíjese aquí un depósito este es un depósito, el negrito es un depósito subendotelial. Este depósito subendotelial va a producir que se deforme la membrana basal glomerular y puedan permitir el paso de la albúmina. Por otra parte, tenemos, ese es un tipo, donde hay depósitos intramembranosos. Fíjense aquí, esta es la membrana, la que está de moradito. Y acá el negrito está, acá en esto es subendotelial y acá es intramembranoso, ¿no? Entonces yo les traí esta foto para que vieran cómo, y en el hematoxilina eosina lo que vemos es engrosamiento de la membrana, ¿no? ¿Por qué está engrosada? Porque están depositados los complejos inmunes. Solo para darles la idea de que a nivel de glomerulopatías primarias, sobre todo, también en las secundarias existen diferentes, o sea, similares morfologías, sino que las secundarias tienen otras manifestaciones adicionales.
Generalmente hay problemas de depósitos inmunes, ¿no? De depósitos de complejos inmunes, de inmunoglobulinas, de complemento, ¿no? Y acá tenemos una foto más. Por ejemplo, he escogido una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí es la morfología normal de los túbulos, y aquí hay depósito de sustancia hialina y de fibrosis, ¿no? Esclerosis y sustancia hialina en el glomérulo, ¿no? Entonces, y todo eso finalmente va a producir proteinuria, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí, antes de entrar a, al caso clínico, tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces. El caso clínico. Un hombre de 40 años que tiene un linfoma de Hodgkin. Ese caso clínico lo he sacado del libro de Fisiopatología, que ustedes también lo tienen en la biblioteca virtual de la universidad, ¿no? Es un libro que sí se puede estudiar muy bien, Fisiopatología. Sí, me avisan si es que quieren saber el nombre, pero es el único libro de fisiopatología que está en la biblioteca virtual, pero aquí lo tenemos en físico, ¿no? Paciente 40 años con linfoma de Hodgkin, ingresa al hospital por anasarca. No tiene antecedentes ni de enfermedad hepática, ni enfermedad renal o cardíaca. Su creatinina está en 1.4, su nivel de albúmina 2.8, y el examen muestra lipiduria y proteínas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos ante un síndrome nefrótico o no? A ver, vamos a hacer participar a alguien. Bruno, ¿es un síndrome nefrótico según lo que has escuchado en la clase? Bueno. Humberto, Kevin, María Fe, ¿es un síndrome nefrótico? Sí, doctora, sí estoy acá. Por la presencia de proteínas y por la Ajá, lipiduria, yo ya, diría que sí. Por la albúmina sérica también. ya, ok. Entonces tiene proteinuria, tiene lipiduria, tiene albúmina sérica y tiene anasarca, ¿no es cierto? Entonces, también tiene algún grado de falla renal crónica porque su creatinina está baja, ¿no? Pero si la pregunta del examen fuera, ¿se trata o no de un síndrome nefrótico? Obviamente se trata de un síndrome, diríamos que sí, ¿verdad? Ya, luego vamos a ver, perdón. Entonces ahí, diagnóstico más probable del síndrome nefrótico, les voy a ir comentando, ¿no? La enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad de niños generalmente o de personas muy jóvenes, en la cual no hay cambios en la morfología, en la histopatología del riñón. Hacen biopsia renal y no hay cambios, ¿no? No hay depósito de complejos inmunes, no hay engrosamiento de la membrana basal, no hay aumento del mesangio, nada, no hay nada, ¿no? Y responden bien a corticoides y ya está, ¿no? La glomerulopatía membranosa glomerulopatía es la más frecuente de los adultos, de las patologías de los adultos, que tiene causas primarias y también causas secundarias, ¿no? Las causas primarias son solo el glomérulo, como les hemos dicho, y las causas secundarias pues están las enfermedades autoinmunes, como hemos hablado, están como algunos cánceres, algunas infecciones, como el paludismo, hepatitis B, una lista larga. El lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que puede dar glomerulopatía membranosa también, ¿no? Pero también puede dar nefritis lúpica, también puede dar una nefritis lúpica agresiva, etcétera, falla renal crónica, etcétera, ¿no? Y una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Esas son las posibilidades. Bien difícil saber cuál de todas es, pero quizás pudiéramos ir tachando, ¿no? ¿Tiene algo para pensar que es una lúpica? A ver, ¿quién quiere contestar? Para poder terminar la clase, si no nos podemos quedar acá un montón de rato, ustedes y yo. No, doctora, porque dice que es un hombre y generalmente afecta más a las mujeres. Perfecto. Y no dice nada, ¿no es cierto? No dice que tiene artralgias,
pérdida de pelo, derrame pleural, pericarditis, no dice, ¿no? Ya, entonces, es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, ya está en falla renal. Quizás ahí me queda un poco de duda porque tiene una creatinina de 1.4, ¿no es cierto, Sebastián? Pero el que tenga 1.4 de creatinina no me está diciendo qué tan rápido está en 1.4. De repente en 8 años llegó a 1.4 o de repente en 2 meses, ¿no? En cuyo caso sería rápidamente progresiva. Como no me dice la historia eso, para pensar lo de estar. Entonces me quedo entre estas dos. Ya vamos a guardarles en la cabeza entre estas dos, ¿no? Y vamos a ver la diapositiva que sigue. La diapositiva que sigue dice, los médicos deciden no hacerle biopsia renal y darle corticoides y tuvo buena evolución. Y entonces regresamos. Esta es regresamos acá. Esta es una imagen en la que no se muestra engrosamiento de la membrana basal glomerular. Son glomérulos prácticamente normales, ¿no? Esta es la izquierda es coloración hematocilina eosina y la otra es coloración PAS, que se usa para las membranas. No se ve engrosamiento de membranas basales, no se ve esclerosis, no se ve aumento del mesangio, ¿no? Entonces vamos a regresar al anterior. Por lo tanto, ¿cuál sería la posibilidad? Esfera de cambios mínimos. Una enfermedad de cambios mínimos, ¿verdad? Entonces esta es una enfermedad de cambios mínimos, ¿no es cierto? Eso sería nuestro diagnóstico más probable, ¿no? Y efectivamente esa es, ¿no? Una enfermedad de cambios mínimos. Y listo. Entonces, yo creo que hemos terminado y si tienen alguna pregunta y si no nos quedamos aquí nada más, estudien por favor agua, hiponatremia, hipernatremia, síndrome nefrótico. Profesora, Dígame, dime generalmente de Guillermo. el síndrome nefrítico viene en compañía de síndrome nefrótico en el caso de la glomerulopatía membranosa. No, no siempre. Hay casos en los cuales se asocia nefrítico y nefrótico, pero no es lo usual. Lo usual es o es nefrítico con la clase que ha recibido el doctor Soto hace poco, hace un rato, o es nefrótico como esta clase. Ambas son producto de glomerulopatías. Ya, doctora, gracias. Pueden ocurrir que estén los dos cuando hay hematuria, un síndrome nefrótico con hematuria. Tiene un componente nefrítico, pero no es lo usual. Lo usual es que o es nefrótico o es nefrítico, ¿no? Sin embargo, en las enfermedades reumatológicas son comunes a los dos, ¿no? O sea, una enfermedad reumatológica me puede dar de hecho la nefritis lúpica me puede dar hipertensión, edemas, ¿no? Hematuria, y es una nefritis lúpica, ¿no? Pero también puedo tener un síndrome nefrótico por lupus, nada que ver con la nefritis, ¿no? Es decir, las enfermedades reumatológicas pueden ir a un lado o a otro, ¿no? Son las que pudieran dar uno u otro. Rara vez van juntas. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos.